Los resultados del referéndum en Chile el pasado domingo lanzan el país austral en el abismo del comunismo. Hay cosas que no entendemos de esa bella nación y de nuestros amigos chilenos, cómo ellos permitieron la quema de las iglesias y la profanación de lugares sagrados. No hay reacciones, no hay reparaciones, no hay multitud. ¿Qué le pasa a los chilenos? Con todo respeto, eso no lo podemos tolerar. Un cordial saludo a todos nuestros amigos del canal de YouTube del Centro Cultural Cruzada. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Los invito a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Cliquen la campanita para así estar notificados de todos los temas de palpitante actualidad que siempre ventilamos para ustedes en este canal. Y ahora también los invito para que se vinculen en este nuevo movimiento que estamos organizando que se llama Articulación Colombia, porque juntos podemos hacer una gran fuerza y rescatemos el país. No nos vayamos con los desánimos y las preocupaciones para el 2022. Si no actuamos, el comunismo se va a tragar Colombia, es verdad. Pero si actuamos unidos con la ayuda de la Santísima Virgen, Colombia tendrá una barrera contra el comunismo y no permitiremos que se lleve a nuestro querido país. Únase a Articulación Colombia. Los resultados del referéndum, como ya afirmé al inicio, en los que los chilenos optaron por aprobar o no aprobar una asamblea constituyente para cambiar la constitución del tiempo de Pinochet por una nueva, se puede considerar una de las peores tragedias para ese país austral. Podemos decir que es a la manera de la convocación de los Estados Generales en la época de la Revolución Francesa. Eso fue el estopín de la Revolución Francesa. Desde el año pasado, Chile llamó enormemente la atención por la explosión de una protesta que hiciera tambalear el Estado y la sociedad chilena, bajo una nueva modalidad de revolución llamada revolución molecular disipada. Las ciudades ardieron en medio de un caos paradojal y realmente hubo almacenes de lujo que fueron saqueados, vitrinas quebradas, el metro destruido, desolación por doquier, y las noticias hablaban de una protesta incontenible, o por lo menos así no lo quisieron mostrar los medios informativos y el propio gobierno. Todas esas jornadas, tanto del fin del año 2019 como las últimas de este octubre de este año, los anarquistas, los satanistas quisieron y tuvieron una especial saña contra la iglesia y contra las imágenes y los lugares sagrados. Incendiaron iglesias, destruyeron y las profanaron. A cada acto sacrílego de ellos se evidenciaba público que aplaudía enormemente entusiasmado cuando las torres de las iglesias caían presas del fuego. Era una cosa desoladora que hacía doler los corazones de los católicos, de los hombres con fe. Era como que si posesos se hubiesen enseñoreado ostensiblemente, desafiando a Dios y queriendo destruir todo aquello que reflejase a Dios en Chile. Eran unos verdaderos demonios. Y la reacción, no era de moda. Qué pena, qué vergüenza estar reaccionando. Entonces los chilenos asistieron impávidos a esas manifestaciones de odio diabólico. ¿Qué le pasa a los chilenos? ¿Cuándo despiertan? ¿Cómo es que ellos pueden permitir eso y sin ningún tipo de problema de conciencia, de amor de Dios? Se les acabó el amor de Dios. ¿Dónde están los actos de reparación? ¿Dónde están los actos de defensa de esas iglesias?
¿Por qué no se acercaron a esas iglesias con católicos llenos de fervor, dispuestos a dar la vida si es posible, por amor al Santísimo Sacramento que ahí adentro de la iglesia estaba siendo amenazado? No hubo reparaciones, ni muchedumbres que rodearan esas iglesias, ni defendieran el Santísimo Sacramento. ¿Qué sería lo normal? Que hubiesen 2, 3 millones de personas en Santiago, que hubiesen después salido con indignación, rosario en mano, para reponer a ese Dios ofendido y que de esa manera reparasen el honor de Dios y mostrasen cómo los chilenos aman a Dios. Pero nada de eso se dio. Tal vez algunos chilenos, discúlpeme usted la figura, pero es así. Los chilenos con pantuflas, mirando esos sacrilegios desde sus casas, mientras se toman agradablemente una copa de whisky, de licor, en fin, de un coñac, si estaba haciendo frío, esperando la serie televisiva que era de su preferencia y tal vez pensando que ese noticiero ya lo estaba inoportunando demasiado y que pensaría, qué exaltados, qué desagradable, yo no puedo estar de acuerdo con eso, pensará ese chileno de pantuflas. Mientras tanto ya se olvidaba cuando comenzaba el entretenimiento preferido de él. Ese fue la mayor reacción que pareciera haber habido en Chile. Espero que hayan chilenos que me desmientan, ojalá, yo quisiera que hubieran chilenos que me desmientan, que hubieran dicho que fueron allá a reparar, que hubieran rosarios, que hubiera todo, pero los noticieros no hablaron nada de eso. ¿Y qué sigue después de eso? Los asambleístas que van a ser elegidos próximamente, ciertamente serán representantes de esa multitud, de esa muchedumbre infestada, endemoniada, y es de temer que sean representantes del comunismo más radical, de feministas abortistas, de comunidades LGTBI y de comunidades mapuches, indígenas, etc. ¿Y dónde estarán los conservadores? Pues ellos brillarán por su ausencia o serán cooperadores de esa misma demolición. Para hacerse los graciosos y colaboracionistas, propondrán un gran pacto nacional y de esa manera se sentirán que están muy unidos también con esa muchedumbre que destruye los lazos con la fe católica y con la civilización occidental y cristiana. Será, después de esa constitución, será un delirio de demolición. Vendrá una constitución, tal vez a la moda del actual pontificado del Santo Padre Francisco, que tanto veneramos, pero que tanta perplejidad nos da. Él ha elogiado las comunidades sociales de izquierda o las comunidades sociales indígenas y se destruirá la familia. Y vendrá una fiebre de derechos humanos llevados al delirio, a los devaneos, a fronteras hasta ahora desconocidas. Van a destruir lo que queda de fe y moral, porque calificarán a la fe y la moral como las grandes violadoras de los derechos humanos aludidos. Y será el fin del capitalismo y de la propiedad privada, y será una fiesta de derroche de los últimos restos de opulencia del capitalismo. ¿Y después qué veremos? Pues veremos legiones de chilenos que se agolparán en los aeropuertos, buscando salir rápidamente del país, buscando otros cuadrantes donde puedan encontrar la seguridad que ya perdieron en Chile. Pero ¿dónde quedó el amor de Dios? ¿Dónde quedó el amor a la Chile occidental, a la Chile respetuosa de las instituciones? No brillará más en ellos. Pocos, muy pocos, se quedarán para defender la patria. ¿Y cómo se llegó a todo esto? Hubo realmente una complicidad no solo de la élite política corrompida que pactó con todo eso, más también dolor de la jerarquía eclesiástica. Ya desde la década del 60,
El gobierno de Eduardo Frei trabajó mucho a los chilenos y con los chilenos para capitular y rendirse frente a todas las exigencias del marxista Allende. Y realmente él fue el Kerensky chileno, porque él fue el que preparó los caminos para la victoria chilena. La población vivía despreocupada, solo fue alertada por un libro que fue declaradamente profético. El libro se llamaba Frei, el Kerensky chileno. Fue un libro que marcó la historia. Fue escrito por el doctor Fabio Vidigal Xavier de Silveira, insigne miembro de la Sociedad Brasilera de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Fue editado por la Sociedad Chilena Tradición, Familia y Propiedad, que era conocida como Fiducia, pues que ese era el nombre original con que ellos nacieron. Mientras tanto, el cardenal Silva Enríquez daba el golpe fatal y declaraba a los chilenos de que era a su juicio lícito enteramente votar por un candidato marxista. Vinieron las elecciones y, por supuesto, por una división de los partidos de derecha, la izquierda ganó las elecciones aún con una minoría. Todo eso fue trabajo también del Centro Belarmino. El Centro Belarmino de los jesuitas hizo un trabajo impresionante de trasbordo ideológico inadvertido hacia el comunismo. Entonces, si la Iglesia aceptaba el comunismo, es porque entonces podía haber una versión cristiana de comunismo, y de esa manera muchos chilenos engañados terminaron comunizándose y apartándose de la doctrina social de la Iglesia representada en la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum. Y en todo caso, la élite se fue del país para salvar lo que pudo, y Chile entró en un empobrecimiento espectacular. Entonces fueron las partes populares las que vinieron a salvar al país. Los sindicatos de los mineros de la mina del Teniente, por ejemplo, era gente popular, no era élite. Ellos salieron a resistir, pararon el comunismo en Chile y controlaron toda la acción de la comunización de Allende. Pero ellos se estaba preparando un golpe, un autogolpe de Estado que el propio Allende estaba preparando. Se entraban armas por todos los cuadrantes del territorio chileno. Fue entonces ahí el general Pinochet que vino a restablecer el orden. Y los chilenos, bueno, ellos regresaron al país, reclamaron sus propiedades, se instalaron en la vidita como si nada hubiese sucedido, como si el comunismo ya fuera cosa del pasado y que no reivindicara tomarse el futuro. El país ya era un asunto resuelto. El comunismo no volvería nunca más a Chile. Nada hicieron seriamente para restaurar el orden occidental y cristiano. Nosotros los llamamos en el ambiente, en el argot de los amigos de Tradición, Familia y Propiedad, los amigos del Centro Cultural Cruzada, llamamos a esas personas los nanos. Nada aprendieron, nada olvidaron. Es decir, nada aprendieron de la lección que dio esa crisis del comunismo de Allende, nada olvidaron de su vidita pasada. Y ellos se establecieron de nuevo para enriquecerse, comenzaron a trabajar y para reactivar la economía. No sucedió igual con la Piedad Católica. Ellos la tiraron como que si fuese joya de poca monta. Y yo pasé varias veces por Chile y vi eso. Vi las iglesias que se mantenían solitarias. En una Semana Santa yo encontré, para tristeza mía, las iglesias cerradas en un Jueves Santo. Ya no había adoración a los monumentos y nuestro Señor estaba solo. No había el buen pueblo chileno que los fuese a adorar, a amar y a rendir el culto como aquel buen Dios
que los hubiera salvado del comunismo y que los protegiese en todo. Y ahí yo comento una frase de Fulton Sheen, este famoso arzobispo americano. Él dice así: solo aquellos que viven por fe realmente saben lo que está ocurriendo en el mundo. Las grandes masas sin fe son inconscientes en los procesos destructivos que están sucediendo, porque han perdido la visión de las alturas de las cuales cayeron. Señores, la situación de Chile es muy grave. Ahora, también la situación de Colombia es grave, y aquí en el 2022 no nos hagamos ilusiones. Si siguen las cosas así, va a ganar el comunismo, porque ellos tienen el control de todo, tienen el control de los votos de los jóvenes, de los universitarios, de los sindicatos, tienen el control de la registraduría, de la justicia que va a votar a favor de ellos, tienen la complicidad y la traición de los políticos, de esa casta que ya traicionó y que está a favor de la izquierda. Por eso, yo los invito a que se afilien a Articulación Colombia y ayuden con una donación, con su esfuerzo personal. Hagamos una verdadera unidad. Vamos a incrementar el rosario público por Colombia para reavivar en nosotros la fe y el amor a Dios, porque solo Dios puede salvarnos de ese triunfo que está previsto para el 2022 a favor del comunismo. Aprieta el vínculo que está aquí indicado abajo, y de esa manera usted será también una persona más para hacer una barrera frente al comunismo y para defender la Colombia católica. Sigo con Chile. Los chilenos se habían acomodado nuevamente en Chile. Ellos habían puesto de nuevo las pantuflitas con una piel de conejito. Y entonces en los cuartos los hijos tenían peluchitos y los padres de familia se pavoneaban con sus levantadoras y sus pantuflas, con una copa de whisky en las manos, mientras las señoras llegaban del bridge, donde se les permeaba todas las nuevas versiones de la izquierda católica. ¿Y la piedad católica? Nada de piedad católica. Se olvidaron del rosario, de los sacramentos, de la confesión, de pedir el auxilio a Dios. Ya eran ricos, era un país desarrollado, no necesitaban de Dios, ya eran espíritus superiores, habían superado los mitos, y entonces ahorita solo se trataba de hacerse ricos y para montar un emporio familiar. Pero vamos a hablar de emporio familiar después de 3 o 4 divorcios, ¿cierto? ¿Qué emporio familiar va a quedar? Entonces simplemente la corrupción destruyó las familias en Chile también. Entonces no importa, sigamos enriqueciéndonos, ya no para las familias. La clave era enriquecernos. No sospecharon o no quisieron ver los miles de signos de una sociedad que se descomponía. No quisieron denunciar el proselitismo comunista que venía de las sacristías, ni la acción de movimientos terroristas que comenzaban a trabajar en las bases, tanto indígenas, no sé, Lautaro, Nueva Guerrilla Urbana, Eishan Aucamapu, etc. Ellos estaban seguros escudándose en su prosperidad económica. Mientras tanto, todas esas comunidades trabajaban en el silencio, eran reclutados por una fuerza reivindicatoria. Los profesores en las universidades y en los colegios instruían a los jóvenes en el marxismo. Y en ese nuevo marxismo cultural que transformaba a sus propios hijos en feministas, en abortistas, en proideología de género, porque es que eso era lo snob, eso era lo que estaba de moda. Cuando no en antipinochetistas y ya directamente comunistas en el estilo clásico antiguo. Ellos tiraban a la basura los viejos peluches para cambiarlos por signos revolucionarios. Y entonces papá y mamá no querían ver que su hija feminista corría un riesgo porque estaba ya con los nuevos estereotipos mentales. Ya ellos que en vez del peluche ya tenían era una boina del Che Guevara
o una foto del Che Guevara en su cuarto. Y cuando no, escondían también un fusil en casa. Papá y mamá se hacían los que nada veían. Dios ya estaba lejos y Chile pasó de la fermentación ideológica al neomarxismo cultural y de ahí a los hechos. Cuando los nanos, acuérdense, nanos es los que nada aprendieron, nada olvidaron, los de pantuflitas. Cuando ellos constataron la envergadura de las jornadas del paro nacional del 2019, no reaccionaron, porque también no tenían fuerzas para reaccionar y porque además ellos eran cómplices del neomarxismo cultural, porque la sociedad estaba pudriéndose. No se crea, Colombia está en una situación muy parecida. Solo una voz clara se hizo oír en medio de esa Chile moderna. Fue la Fundación Roma, heredera de la gloriosa fiducia de tradición, familia y propiedad, que continuando con la inspiración de ese preclaro católico, el profesor Plinio Correa de Oliveira, ellos seguían alertando, mas era una voz que clamaba en el desierto, voz clamabis in deserto. Colombia, ella sufre un mismo proceso de capitulaciones. Venimos siendo traicionados en nombre de la paz. Vienen arrastrando el país hacia el comunismo y a la amoralidad más radical, desde esa rendición que se llamó Acuerdo de La Habana. Nuestro patrimonio, nuestras familias, nuestros valores, nuestra fe católica está en peligro. No más negociaciones, unámonos, vamos al rescate de nuestra nación. Por eso lo invito, únase a Articulación Colombia apretando el vínculo abajo. Vamos a hacerlo porque Dios va a quedar muy agradado y va a salvar a nuestra patria. No va a permitir que pase lo mismo que está pasando en Chile. Continúo con Chile. Chile se rindió. Piñera, el presidente de Chile, se rindió y todos los nanos pensaron que con esa rendición se calmaría toda esa furia incendiaria de esas hordas que lo amenazaban. Y entonces llamaron al plebiscito en aire de completo apoyo a las exigencias más inverosímiles. Y entonces el episcopado, el nuevo cardenal, Monseñor Celestino Aoz, apoyó las marchas, apoyó la constituyente, porque él decía, no puede ser, es necesario que haya más equidad. Entonces no puedo decir que fue un argumento o un discurso declaradamente comunista, pero sí sus declaraciones ayudaron a la causa comunista. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Nuestra Señora en Fátima ya lo profetizó. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Ya está yendo por Chile, ya está yendo por Bolivia, donde la teología de la liberación hizo un trabajo impresionante para consolidar un nuevo paradigma de un socialismo indigenista que va a ser un modelo, ya va a haber para toda América Latina. ¿Y cuál es la reacción? No se oye, Padre. Algunas tímidas voces que no renunciaron a su posición conservadora, pero que se limitaron a una acción políticamente correcta, muy decenticos, muy perfumados, muy gentiles, muy que les da pena por las exaltaciones. Pero Chile era necesario a esas alturas que hubiese una legión de leones que clamasen, que denunciasen esa profunda complicidad del clero, esa traición de los políticos, que increpasen el comodismo y la indiferencia de los chilenos, que clamasen por la cristianización perdida de Chile. No hubo esos leones. Máximo, lo único que salieron fueron unos maullidos de gato estériles. Y con eso Dios no se satisface, porque no se clamó a Dios, no se clamó a ese buen Dios que podía protegerlos.
No se convocaron las muchedumbres para hacer reparaciones en las iglesias. No fueron denunciadas apropiadamente esas manifestaciones que son una verdadera guerra religiosa. Es por Dios o contra Dios, porque esos incendios en las iglesias dejó claro que lo que hay ahí fue un odio a Dios claro. Y donde están los chilenos católicos no se oye Padre. No vinieron rosarios públicos por Chile, ni se reivindicaron la restauración de esa alianza con Dios, ni los valores morales. ¿Por qué? Porque no querían resistir, porque eran cómplices de esa corrupción. Usted ve que yo estoy hablando, pero todo lo que yo estoy hablando sobre Chile es muy cierto. Si alguien quisiera venir a desmentirme, por favor háganlo, pero con hechos, porque lo que yo he visto con los noticieros, las noticias que nos llegan, fue eso. Fue una legión de políticamente correctos que con eso Dios no se satisface. Y por lo tanto, esos políticamente correctos que consideraban ridículo hacer un rosario público, clamar a Dios, clamar hacia el cielo en una guerra que sería la guerra de las estrellas. Esos clamores no se dieron, esos clamores proféticos, esas súplicas que deberían venir, que deberían llegar hasta el cielo, súplicas a la reina de Chile, Nuestra Señora del Carmen, no se oyeron. Los chilenos estaban en sus casas, con sus peluches, con sus pantuflas, tomando whisky. Pero, ¿y ahora qué harán los chilenos? ¿Volverán a la casa paterna y reaccionarán para salvar a Chile? ¿O preferirán salir egoísticamente del país con todo lo que puedan salvar? ¿O surgirán leones, profetas que increpen la población y convoquen a un regreso a Dios por medio de la Santísima Virgen? Solo así se salvará Chile, como se salvó Austria en la época de la posguerra, cuando el dominio soviético la tenía bajo sus zarpas, ¿no? Y de un momento a otro, en 1949, los tanques soviéticos salen de Austria porque la población masivamente, en la casi totalidad, se había puesto en la cruzada del Santo Rosario para pedir a Nuestra Señora que salvase a Austria del comunismo. Es decir, Chile se puede salvar todavía si queremos. La historia nos lo dirá, pero esté seguro, ya no hay otra opción. Y es un llamado a esta nación hermana, un llamado a los colombianos también, para que evitemos para nosotros lo que se viene en el 2022. Únase a Articulación Colombia, ayudemos financieramente y unamos esfuerzos para hacer frente a los ataques de la nuevo marxismo cultural. Ayudemos para consolidar los rosarios públicos por todo el territorio patrio. Vamos a rescatar a Colombia, vamos a rescatar nuestra fe y esa alianza con Dios. Únase a la Articulación Colombia y recemos por Chile. Muchas gracias a todos los que me escucharon y clique un me gusta si les gustó y están de acuerdo con esta opinión. Muchas gracias.